Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy ponemos la lupa sobre una figura clave del sector inmobiliario chileno, Inmobiliaria Manquehue S.A. y sus filiales. Tenemos sobre la mesa sus estados financieros consolidados al 30 de junio de 2025. Fueron revisados por Deloitte. Es como una ventana directa a sus números, ¿no? A mitad de año. Exacto. Estos documentos nos permiten tomarle el pulso a la compañía, ver cómo le fue en los primeros 6 meses, cómo está su salud financiera y, algo crucial, cómo está navegando las aguas a veces un poco turbulentas del negocio inmobiliario actual. Nuestra misión hoy es, destilar lo esencial de este informe. Queremos entender la historia que cuentan las cifras, compararla con el pasado y, sacar a la luz los puntos clave. Desde resultados, manejo de caja, hasta los riesgos que ven. Vamos a desglosar esta información financiera. Perfecto. Antes de sumergirnos de lleno en los números, una pregunta clave. ¿Qué dijeron los auditores? O los revisores en este caso. ¿Cuál fue el veredicto de Deloitte? Buena pregunta para empezar. Deloitte realizó lo que se llama una revisión. Hay que aclarar que es un chequeo menos profundo que una auditoría completa de fin de año. Entiendo, es un informe intermedio. Eso es. Cubrieron el balance, estado de resultados, flujo de efectivo y cambios patrimoniales al 30 de junio, siguiendo las normas internacionales para revisiones intermedias, la NIF IR 2410 y la NIC 34. Su conclusión, que salió el 28 de agosto de 2025, fue, y cito, sin modificaciones. ¿Y eso qué significa en simple? En simple significa que con el alcance limitado de una revisión, no encontraron nada que les hiciera pensar que las cifras no reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de Manquehue. Todo esto, claro, según las normas internacionales de información financiera, las NIF. Ok. Es una señal positiva, de cumplimiento normativo. Una luz verde, como decías. Una luz verde de los revisores, entonces. Con eso ya más claro, pasemos a la foto financiera, el balance general. ¿Cómo se compara la situación de activos y pasivos a junio de 2025 con el cierre de 2024? ¿Hubo cambios relevantes? A grandes rasgos, la estructura general se mantuvo bastante estable. Pero sí hubo movimientos interesantes bajo la superficie. Los activos totales bajaron levemente. Quedaron en unos 363,000 millones de pesos chilenos. Usaremos $M para abreviar miles de millones, ¿te parece? Perfecto. $M. Una ligera contracción, entonces. ¿Qué explica esa baja? ¿Dónde estuvieron los cambios más significativos? A ver, si miramos los activos corrientes, los más líquidos, la principal baja vino del efectivo y equivalentes. Disminuyó bastante, de unos $M 20.3 mil millones a $M 14.2 mil millones. Ajá. ¿Menos caja disponible? Exacto. Por otro lado, sus inventarios corrientes, que son básicamente los proyectos inmobiliarios listos para vender o en desarrollo a corto plazo, aumentaron un poquito, bordeando los $M 120 mil millones. Pero quizás lo más llamativo, como te decía, está en los activos no corrientes. ¿Ahí qué pasó? Aquí vimos un salto importante en los activos por derecho de uso. Casi se duplicaron, llegaron a $M 12.6 mil millones. Esto, huele a nuevos contratos de arriendo relevantes. Contratos de arriendo. ¿De qué tipo? Y sí, las notas lo confirman. Son principalmente operaciones de leaseback. O sea, venden un activo, en este caso terrenos, y lo arriendan de vuelta inmediatamente. Mira tú. Estrategia financiera. Justamente. Y en paralelo, las propiedades de inversión, como esos grandes terrenos en piedra roja que guardan para futura plusvalía, disminuyeron a $M 87 mil millones. Quizás por ventas o alguna reclasificación. Interesante esa jugada con los activos por derecho de uso. Sugiere, como dices, una estrategia para obtener liquidez sin necesariamente vender los proyectos en sí. ¿Y qué pasó del otro lado del balance? ¿Las deudas? ¿El patrimonio? Los pasivos totales también bajaron ligeramente, a 190 mil millones. Pero al desglosarlo, vemos algo curioso. Los pasivos corrientes, las deudas a corto plazo, en realidad subieron. ¿Subieron? ¿Por qué? Esto se debió a mayores otros pasivos financieros corrientes, probablemente líneas de crédito bancario para la operación diaria, y también a la parte corriente de los pasivos por arrendamientos, la cuota de este año, Ahora la contraparte. Los pasivos no corrientes, las deudas a largo plazo.
Esos sí disminuyeron. Pero aquí la historia es clave. A ver. Bajaron fuerte los otros pasivos financieros no corrientes, o sea, préstamos bancarios a largo plazo. Pasaron de casi 31.000 millones a solo 16.000 millones. Una reducción considerable. ¡Wow! Bastante menos deuda bancaria a largo plazo. Y aquí se conecta con lo que vimos en los activos. Los pasivos por arrendamientos no corrientes se dispararon. Pasaron de M7.3 mil millones a M16 mil millones. Ah, claro. Entonces, están cambiando deuda bancaria a largo plazo por obligaciones de arriendo a largo plazo. ¿Es correcto interpretar esto como una reestructuración del financiamiento? Quizás usando esos leasebacks de terrenos que mencionaste, Piedra Roja, Estancia Liray, para pagar deuda bancaria. Exactamente. Esa es la lectura. Parece una movida estratégica clara. Liberar capital que estaba inmovilizado en terrenos mediante estos leasebacks y usar parte de esos fondos para reducir deuda bancaria tradicional. Entendido. ¿Esto cambia su perfil de endeudamiento? No. Menos exposición bancaria directa a largo plazo, pero más compromisos fijos de arriendo cada mes, cada año. Una decisión con pros y contras, supongo. Menos presión bancaria directa, pero un costo fijo de arriendo que hay que cumplir sí o sí. ¿Y cómo quedó el patrimonio total? El valor residual para los accionistas. Disminuyó levemente. Quedó en 1.733 millones de dólares. Esto se explica principalmente por la pérdida que registró la compañía en el semestre. Y, bueno, otros ajustes en reservas que impactan directamente al patrimonio. Bien, ya tenemos la foto estática, el balance. Ahora veamos la película, el estado de resultados. ¿Cómo le fue a Manquehue en esta primera mitad de 2025 comparado con el mismo periodo de 2024? Aquí hay, como se dice, una de cal y una de arena. Pero con una tendencia positiva en la primera línea, en los ingresos. Los ingresos de actividades ordinarias tuvieron un salto impresionante. ¿Sí? ¿Cuánto? Subieron a 28.2 mil millones. Venían de 17.2 mil millones en el primer semestre de 2024. O sea, es más de un 60% de aumento. Impulsado, claro, principalmente por mayores ventas inmobiliarias. Un 60% más de ingresos. Eso suena espectacular, pero la pregunta clave es, ¿se tradujo eso en ganancias? Porque acabamos de ver que el patrimonio bajó. Bueno, pregunta. Y la respuesta es no directamente en la última línea, aunque sí hubo mejoras importantes. El resultado bruto, o sea, ingresos menos el costo directo de las ventas, mejoró. Pasó de 3.9 mil millones a 5.9 mil millones. Ok, el margen bruto mejoró. Sí. Sin embargo, el costo de venta subió en proporción a los ingresos, como es lógico, ¿no? Vendes más, cuesta más producirlo. Y los gastos de administración también aumentaron un poquito. El resultado final del ejercicio fue una pérdida neta, de menos 477 millones para el semestre. Ah, pérdida todavía. Todavía pérdida. Ahora, el matiz importante aquí. Aunque sigue siendo una pérdida, es bastante menor que la pérdida de M793 millones que tuvieron en el mismo periodo de 2024. Ah, bueno, eso sí es una mejora. Claro. Redujeron la pérdida a casi la mitad. La parte de esta pérdida que corresponde a los dueños de Manquehue fue de M273 millones. Así que la operación principal, en términos de resultado neto, mejoró. Redujo sus números rojos. Ok, reducir la pérdida neta a casi la mitad es un avance importante. Pero mencionaste una de cal y una de arena. ¿Cuál es la arena entonces? ¿Hubo algo más que afectara el resultado final o el patrimonio de forma negativa? Sí, y es crucial para entender por qué bajó el patrimonio a pesar de mejorar el resultado neto. Está lo que se llama otro resultado integral, el famoso ORI. El ORI, sí. ¿Qué pasó ahí? Son ganancias o pérdidas que no pasan por el estado de resultados normal, el de pérdidas y ganancias, pero que impactan directamente el patrimonio. En este semestre, Manquehue registró una pérdida por ORI de M498 millones, esto es, después de impuestos. Una pérdida fuerte en el ORI. ¿Y a qué se debió? Las notas del informe, creo que la 18 y la 24, indican que se debe principalmente a la valoración de un instrumento financiero derivado, un swap de cobertura de flujo de caja. ¿Un swap? ¿Para cubrir qué?
Exacto. Estos instrumentos se usan típicamente para protegerse contra fluctuaciones, por ejemplo, en tasas de interés o tipos de cambio de sus deudas. El tema es que si el mercado se mueve en contra de la posición que tomaron, bueno, pueden generar pérdidas contables como esta, aunque la cobertura siga activa. El efecto neto es que esta pérdida en el ORI hizo que la pérdida integral total del semestre, que combina la pérdida neta y el ORI, fuera de 975 millones. Ah, casi 1.000 millones de pérdida integral. Correcto. Y esta cifra sí es mayor que la pérdida integral total del primer semestre de 2024. Entonces, en resumen, la operación mejoró y redujo la pérdida neta, lo cual es positivo, pero el impacto total en el patrimonio fue más negativo este semestre por culpa, digamos, de ese instrumento financiero. Entendido. Una mejora operativa opacada en términos patrimoniales por el resultado de una cobertura financiera. Una distinción clave, la verdad. Ahora, hablemos de caja. El flujo de efectivo, dicen, es el oxígeno de cualquier empresa. ¿De dónde vino y a dónde fue el dinero en estos 6 meses? El estado de flujos de efectivo nos cuenta esa historia. Y hay cosas interesantes. Las actividades de operación consumieron bastante menos efectivo que el año pasado. Menos. Sí, usaron M2.200 millones netos. Compara eso con los M9.4 millones que necesitaron en la primera mitad de 2024. Una diferencia enorme. ¿A qué se debió? Principalmente gracias a mayores cobros a clientes por las mayores ventas que vimos. Aunque claro, también aumentaron los pagos a proveedores y contratistas. Pero el neto fue mucho mejor. Una mejor gestión del capital de trabajo operativo, parece. Por otro lado, las actividades de inversión generaron un flujo positivo. Pequeño, pero positivo. M504 millones de pesos. Esto vino sobre todo por la venta de esas propiedades de inversión que vimos disminuir en el balance. Menos necesidad de caja en la operación y una entrada por desinversión. Bien. ¿Y la financiación? Ahí vimos movimientos importantes en deudas y arriendos. ¿Cómo se reflejó eso en el efectivo? Ahí estuvo el mayor uso de caja. Las actividades de financiación consumieron M4.400 millones netos. ¿Consumieron caja? Sí. Y esto contrasta fuerte con el primer semestre de 2024, donde más bien habían generado M2.8 mil millones. ¿Qué explica este cambio tan drástico? Bueno, pagaron una cantidad importante de préstamos, M30.3 mil millones en amortizaciones. Pagaron deuda. Pagaron deuda. Y muy relevante, desembolsaron M3 mil millones en pagos de pasivos por arrendamientos. Ahí ves el impacto en caja de esos nuevos contratos de leaseback. Claro, ya empiezan a pagar las cuotas. Exacto. Sí obtuvieron nuevos préstamos, pero principalmente a corto plazo, 21.5 mil millones. Y crucial para entender los leasebacks, registraron 11.6 mil millones como otras entradas de efectivo. La nota 5D lo vincula directamente a esos nuevos contratos de leasing financiero, es decir, la plata que recibieron por vender y arrendar los terrenos. El resultado neto de todo esto fue una disminución del efectivo total de 6.1 mil millones durante el semestre, similar, curiosamente, a la disminución del año anterior. Esto dejó el saldo final de efectivo y equivalentes en los 14.2 mil millones que comentamos al principio cuando vimos el balance. Queda clarísimo el panorama del flujo de caja. La operación necesitó menos plata, entró algo por ventas de activos, pero se usó mucho dinero en pagar deuda bancaria y empezar a pagar los nuevos arriendos. Y financiaron parte de eso con los mismos leasebacks y algo de deuda a corto plazo. Una bicicleta financiera, digamos. Se podría ver así, ¿sí? Una reingeniería financiera importante. Ahora, sabemos que las cifras dependen mucho de las reglas contables, de cómo se miden las cosas. ¿Hay alguna política contable o alguna estimación clave que debamos tener en mente al interpretar estos números? Algo que esté por ahí en las notas 2 y 4 quizá. Absolutamente. Esas notas son la cocina de los estados financieros, son la base de cómo se construye todo. La norma NIF 15 sobre ingresos es central, por ejemplo. ¿Qué dice esa norma para ellos? Para las viviendas, reconocen el ingreso recién cuando se firma la escritura de compraventa. Si venden terrenos grandes, los macrolotes, con compromiso de urbanizarlos después, bueno, ahí tratan la venta del terreno y el servicio de urbanización como cosas separadas. Reconocen el ingreso de la urbanización a medida que avanzan con las obras. Ok, tiene lógica. Y para contratos de construcción, aunque dicen que esta actividad está bajando para ellos, usan el método de grado de avance basado en los costos incurridos.
La valorización de inventarios también es crítica. Terrenos, obras en curso, viviendas terminadas, siempre van al menor valor entre su costo y su valor neto realizable, el BNR. El valor neto realizable. Sí, es básicamente el precio de venta que esperan obtener menos los costos que todavía faltan para terminar y vender. Y clasifican como inventario corriente lo que ya está en construcción o listo para vender, y no corriente los terrenos para desarrollo futuro, los land banks. Mencionaste antes las propiedades de inversión, como los macrolotes de Piedra Roja. ¿Cómo se valoran esos? ¿Hay alguna ganancia potencial ahí escondida que no vemos en el resultado? Buena pregunta. Esos terrenos grandes que mantienen para plusvalía o desarrollo futuro se valoran a valor razonable. Usan tasaciones externas para eso. ¿Y qué dicen esas tasaciones? El informe destaca algo interesante. Ese valor razonable estimado, que calculan en unos $146,000 millones, es bastante superior al valor que tienen registrado en los libros, que son $187,000 millones. Casi el doble. Sí, una diferencia importante. Sin embargo, esa plusvalía potencial no se reconoce como ganancia hasta que efectivamente vendan los terrenos. Es un valor latente significativo, pero no impacta los resultados actuales. Y confirman que no generan arriendo hoy por hoy. Y bueno, la norma NIF 16 de arrendamientos. Ya vimos su impacto en el balance con los leasebacks, ¿no? Obliga a reconocer un activo, el derecho a usar el bien arrendado, y un pasivo, la obligación de pagar las cuotas por la mayoría de los contratos de arriendo. Cambió bastante cómo se veían estas operaciones antes. Entendido. Políticas clave que definen cuándo y cómo se reconocen ingresos y activos. ¿Y qué hay de las estimaciones? Esas áreas donde la gerencia tiene que usar su juicio y que pueden mover la aguja de los resultados para un lado u otro. Varias son importantes y requieren hacer supuestos sobre el futuro, lo cual siempre tiene incertidumbre. La provisión para garantías postventa, por ejemplo, se basa en promedios históricos de reparaciones, pero el futuro podría ser distinto, ¿no? Claro, podrían aumentar los reclamos. Exacto. Estimar el valor neto realizable, BNR, de los inventarios también es clave. Implica proyectar precios de venta y costos en un mercado inmobiliario que, sabemos, puede cambiar rápido. La provisión para costos futuros de urbanización y mitigaciones, especialmente en proyectos gigantes como Piedra Roja. Requiere estimar costos a muchos años plazo y traerlos a valor presente usando una tasa de descuento específica. Mencionan que usan la tasa de los bonos de tesorería en UF a 10 años más un spread. Pequeños cambios en esa tasa pueden mover mucho la provisión. Y me imagino que también la estimación de si van a poder usar los impuestos diferidos. Justamente. Evaluar si podrán recuperar los activos por impuestos diferidos. Estos surgen, por ejemplo, por pérdidas tributarias que han acumulado. Las pueden usar para pagar menos impuestos en el futuro, pero solo si generan utilidades tributarias suficientes antes de que esas pérdidas expiren. Es una apuesta, en el fondo, a la rentabilidad futura de la empresa. Queda claro que hay varios puntos donde el juicio de la administración es clave y puede afectar los números. Pasemos a los riesgos. El sector inmobiliario es cíclico y enfrenta varios desafíos hoy en día. ¿Cuáles identifica Manquehue como los más importantes? Deben estar en la nota 3 de su informe, ¿no? Sí, ahí detallan una matriz de riesgos bastante completa. Primero, los riesgos de mercado. Hablan de la volatilidad de las tasas de interés, la inflación, que es clave porque mucha de su deuda está en UF, la unidad de fomento chilena, que se ajusta por inflación, y también los precios de los materiales de construcción. ¿Y cómo los mitigan? Dicen que con buenas relaciones bancarias, control estricto del flujo de caja y diversificación de proyectos y productos. Luego están los riesgos legales y regulatorios. Aquí mencionan cambios normativos que afectan al sector, como el IVA a la construcción, la nueva ley de copropiedad, y un punto muy relevante que se viene discutiendo hace tiempo, la eliminación gradual del crédito especial para empresas constructoras, el famoso SEC. Sector muy sensible. Era un beneficio tributario que reducía el IVA a pagar por las constructoras. Su desaparición gradual va a aumentar los costos para todo el sector. Dicen que se apoyan en los gremios como la Cámara Chilena de la Construcción, CCHC, o la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ADI, y en asesores legales para navegar esto. También incluyen aquí el riesgo de demandas postventa. El entorno regulatorio siempre es un factor clave en Chile para este sector, sin duda. Y los riesgos puramente financieros,
Liquidez, tasas. También los detallan. El riesgo de liquidez, que dicen gestionar con control de caja y líneas de crédito disponibles. El riesgo de tasa de interés. Señalan que prefieren tasas fijas a largo plazo cuando pueden, aunque usan tasas variables, como la TAB, para los créditos de construcción que son más cortos. Y moneda. Por la UF, me imagino. En UF. Dicen tener una cobertura natural porque también venden propiedades en UF, pero admiten que puede haber desfases temporales entre los pagos de deuda y los cobros de ventas. Analizan la sensibilidad a variaciones de la UF. Y el riesgo de crédito. Este es interesante. Dicen que es bajo en sus propias cuentas por cobrar de viviendas, porque normalmente paga el banco que da el crédito hipotecario al comprador. Claro. Pero identifican un riesgo importante en la capacidad de sus clientes finales para obtener esos créditos hipotecarios, ya sea por condiciones económicas generales o por restricciones de los propios bancos. Esto puede frenar la demanda por sus viviendas. Ese último punto es crucial, ¿no? La demanda final depende muchísimo del acceso al crédito hipotecario para las familias. ¿Algún otro riesgo operativo del negocio que destaque? Sí, mencionan varios más. El riesgo de terrenos, por ejemplo, si cambian los planes de reguladores, donde tienen sus paños. Los riesgos propios de la construcción, accidentes, sobrecostos, atrasos en los plazos, problemas con subcontratistas. Usan seguros para mitigar esto. También el riesgo del ciclo del negocio inmobiliario. Ese desfase típico entre la inversión fuerte al principio y las ventas que llegan después. Lo mitigan con planificación, dicen. El riesgo de posventa, ligado a la calidad de construcción y las provisiones que hacen. El riesgo laboral, por posibles aumentos de costos debido a reformas, como la de pensiones. Y hasta la seguridad de la información por ciberataques. Dicen tener una matriz corporativa para gestionar todo esto. Una visión bastante completa de los riesgos, la verdad. Para entender mejor cómo opera la compañía internamente, ¿cómo se divide? ¿Cuáles son sus segmentos de negocio según la nota 29? Reportan dos segmentos principales, bien definidos. Por un lado, desarrollo inmobiliario, que es básicamente la construcción y venta de viviendas. Casas, departamentos. El negocio tradicional, digamos. Y por otro lado, macrolotes, que consiste en la venta de grandes terrenos, paños, sobre todo en su proyecto estrella Piedra Roja en Chicureo. Estos terrenos los venden para que otros desarrolladores construyan o quizás para futuro desarrollo propio. ¿Y cuál de los dos impulsa más los resultados que vimos antes? ¿El desarrollo o los macrolotes? El desarrollo inmobiliario es claramente el motor de la operación diaria. Concentra la gran mayoría de los activos y pasivos de la empresa. Y generó casi la totalidad de los ingresos del semestre. M28.1 mil millones salieron de ahí, comparado con apenas M119 mil millones que generó el segmento de macrolotes en este periodo. La diferencia es enorme en ingresos. Sí. Sin embargo, este segmento de desarrollo inmobiliario también carga con la mayor parte de los costos y fue el que al final reportó la pérdida operativa que vimos. Entiendo. El segmento macrolotes, aunque genera pocos ingresos recurrentes por venta de terrenos ahora mismo, tiene un valor significativo en el balance a través de esas propiedades de inversión que mantienen. Es más un negocio de gestión de activos a largo plazo. Es la clásica tensión, ¿no?, entre el negocio recurrente que genera flujo, aunque con pérdidas actuales en este caso, y el valor que está almacenado en los activos a largo plazo, como los terrenos. Ya para ir cerrando nuestro análisis, ¿quedó algún otro detalle interesante perdido en las notas que sea relevante destacar? Sí, hay algunos puntos adicionales que vale la pena mencionar brevemente. Se detallan transacciones con partes relacionadas, empresas del mismo grupo, directores, gerentes. Es algo estándar y regulado. Mencionan también contingencias legales, sobre todo juicios civiles o laborales menores. También unas disputas tributarias más antiguas con una sociedad relacionada, Hacienda Chicureo S.A., que todavía están en apelación, pero la administración y sus asesores creen que no necesitan provisionar fondos por ahora, que es poco probable que pierdan. O sea, hay temas legales, pero creen tenerlos bajo control. Eso parece indicar el informe. Hablan también de las garantías que han otorgado para respaldar deudas o compromisos, hipotecas sobre inventarios y propiedades de inversión, boletas bancarias, pólizas por ventas en verde, algo normal en el negocio. Existen covenants o compromisos financieros en algunos de sus préstamos, principalmente relacionados con mantener ciertos niveles de propiedad o entregar información financiera a tiempo a los bancos. ¿Algo más? Sí, un par de cosas chicas. La plantilla de personal bajó un poquito,
a 99 empleados directos. Reportan algunos gastos en medio ambiente, como reforestación, y estiman que tendrán desembolsos futuros más significativos a medida que avancen los proyectos. Y finalmente, pagaron un dividendo de $2 por acción durante 2025, basado en las utilidades que tuvieron en 2024. Perfecto. Creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir la historia de Manquehue en este primer semestre de 2025, ¿cuáles serían los titulares principales? A ver, yo diría, ingresos al alza de forma importante, un salto grande impulsado por más ventas inmobiliarias. Eso es positivo. La pérdida neta operativa se redujo considerablemente respecto al año pasado, otra señal de mejora, aunque la última línea siga en rojo. Y quizás lo más estructural, hubo una gestión financiera muy activa. Destaca un cambio estratégico claro. Menos deuda bancaria a largo plazo y más financiamiento vía leasebacks de terrenos. Esto mejora la liquidez ahora, pero crea obligaciones de arriendo fijas a futuro. Y todo esto, bueno, con el visto bueno de los revisores sobre cómo presentaron las cifras. Un panorama de contrastes entonces. Crecimiento en ventas y mejor operativa, sí, pero la rentabilidad final sigue siendo esquiva. Y el entorno presenta desafíos claros, con la regulación, como la pérdida del SEC que mencionaste, y las condiciones generales del mercado. La gestión de sus grandes proyectos como Piedra Roja y esta nueva estructura de financiamiento van a ser claves para adelante. Exacto. Y eso nos deja quizás con una reflexión final. La compañía detalla todas sus estrategias de mitigación de riesgos, lo cual está bien. Pero frente a estas contingencias legales y tributarias que siguen ahí latentes, un entorno regulatorio que parece endurecerse en lo tributario para el sector, y esta nueva dependencia de pagos fijos por arriendos a largo plazo, ¿qué tanta flexibilidad estratégica le queda realmente a Manquehue? Buena pregunta. ¿Sientes los ajustes que hicieron hasta ahora para asegurar una rentabilidad sostenida en el tiempo? ¿O quizás van a necesitar movimientos más audaces, más drásticos, para navegar los ciclos del mercado inmobiliario y estos vientos en contra que se ven en el horizonte? Una pregunta clave, sin duda, para seguir de cerca la trayectoria de Manquehue en los próximos reportes financieros. Mucho que observar.